Empecemos fuerte. Imaginemos un pico montañoso imponente, de esos que siempre están envueltos en niebla. Parece casi real, ¿verdad? Pues es totalmente real y se llama Bosque El Gigante. Y lo más alucinante es que está literalmente plantado en medio de un terreno superárido, en el corredor seco de Chiquimula, en Guatemala, a escasos 26 kilómetros de la capital del departamento. Es un pulmón ecológico brutal, un refugio climático que desafía toda lógica y prospera contra todo pronóstico. Así que bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destripar un informe técnico súper completo sobre este bosque increíble. Pero ojo, que no nos vamos a quedar solo en contar árboles. Vamos a ver cómo encajan como en un rompecabezas gigante, la ecología tan particular del lugar, las dinámicas de la gente que vive allí y cómo se planea su desarrollo. El gigante es el ejemplo de manual para entender que cuidar el medio ambiente hoy en día significa unir la salud del ecosistema con el bienestar humano. Ni más ni menos. Para que nos hagamos una idea del recorrido, veremos 4 puntos. Primero, la geografía y el clima. Luego, la extensión territorial. Pasaremos a los proyectos de desarrollo y, para rematar, la gestión de futuros recursos. Arrancamos con el primer punto, geografía y clima. Fijaos en estos datos, porque tienen miga. Oficialmente, esto es un bosque húmedo subtropical templado. Tenemos una temperatura media anual de unos 24 grados y llueve entre 1.100 y 1.300 milímetros al año. Esto se traduce en una humedad relativa altísima para esa altitud. ¿Y por qué nos importa todo esto? Pues porque crea una especie de burbuja aislada, el caldo de cultivo ideal para que haya un montón de pinos y encinos, y lo más fuerte, especies raras y endémicas que sería literalmente imposible encontrar en otras zonas de ese mismo corredor seco guatemalteco. Es una anomalía maravillosa. Pero bueno, para entender un bosque a veces hay que dejar de mirar al cielo y mirar al suelo. Y aquí el rey indiscutible es el suelo arcilloso. Básicamente es una tierra que drena de forma regular y tiene una textura friable, que se desmenuza fácil. Pero cuidado, porque esto no es solo tierra, es la infraestructura pura y dura del ecosistema. Este suelo es el que sujeta los enormes sistemas de raíces en laderas que son súper escarpadas. Sin esta base, a la mínima que lloviera fuerte tendríamos deslizamientos gravísimos, llevándose por delante la flora y poniendo en riesgo a las comunidades vecinas. Es absolutamente crucial. Pasamos al punto número 2, extensión territorial. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque nos muestra lo complicados que son los temas legales y de tierras. Por un lado, el Instituto Nacional de Bosques dice, vale, el gigante tiene 1.100 hectáreas, pero luego los investigadores van sobre el terreno, toman las coordenadas de lo que la aldea El Durazno reconoce formalmente como suyo y ¡puf!, la cifra baja a casi 819 hectáreas. Si hacemos las cuentas, la zona gestionada localmente es más o menos el 74% de lo que el Estado considera el gigante. Entender este desfase entre el mapa del despacho y la realidad de la comunidad es el primer paso obligado antes de proponer cualquier plan forestal que realmente vaya a funcionar. Y ojo, porque todo este terreno no es solo madera y hojas, es lo que mantiene viva a la gente gracias al agua. Justo aquí nace un flujo de agua vital para la microcuenca del río Huité. Geográficamente el gigante es como una enorme esponja. Una zona de recarga hídrica que no tiene sustituto y que protege directamente las cuencas de ríos como el Tacoc, el Suso y el propio Huité. Estos ríos son las arterias que dan agua potable a la capital de Chiquimula y a un montón de comunidades de alrededor. O sea, ver el bosque solo como un paisaje bonito es un error garrafal. Es literalmente una instalación natural de suministro de agua. Conservarlo es garantizar la seguridad hídrica de miles de personas. Vamos con el tercer bloque, proyectos de desarrollo. El historial de proyectos en esta zona es interesantísimo. Si miramos atrás, tenemos organizaciones como ACODAPCHI, que fueron los primeros en meterse en temas agrícolas y de reforestación. Luego vimos nacer a ACOAR, que se formó de manera superorgánica por los vecinos de la parte alta para tomar las riendas de sus recursos. Más recientemente, grupos como ProAmChorti se han centrado a tope en la gestión técnica del agua. Y si nos venimos al presente, hay cosas muy potentes, como un plan de la Universidad de San Carlos para reforestar 29 hectáreas municipales. Todo esto nos demuestra algo clave. El desarrollo no es un parche de un día, sino una carrera de fondo donde cada entidad construye sobre los esfuerzos de la anterior. Ahora bien, y esto es fundamental, estos proyectos no caen del cielo sobre un lienzo en blanco. Hay dinámicas sociales e históricas que pesan muchísimo. Por ejemplo, en el pasado hubo ventas de tierras y disputas territoriales que crearon tensiones bastante serias entre comunidades vecinas, como Las Tablas y El Durazno. Y queramos o no, esos conflictos heredados siguen influyendo hoy en día de forma súper directa en cómo se reciben y se ejecutan los nuevos proyectos de desarrollo. La moraleja es evidente. Si intentamos montar un proyecto medioambiental ignorando la historia y las relaciones sociales del lugar, tenemos el fracaso casi garantizado, por muy buenas intenciones que llevemos. Y llegamos al último punto, gestión de futuros recursos.
A estas alturas toca preguntarse, ¿por qué nos pegamos el curro de documentar toda esta información? Pues hay un motivo de peso. Las propias autoridades y líderes de la comunidad apoyaron este informe a muerte, porque tienen clarísimo que un diagnóstico forestal y social no es simple papeleo para archivar, es su llave maestra para conseguir futuros financiamientos. Hoy en día, los datos fiables valen su peso en oro. Traducir toda esta base de datos científicos y la realidad comunitaria en un documento técnico es lo que les da legitimidad para llamar a las puertas de las instituciones, conseguir dinero real y blindar sus tierras a largo plazo. Sin datos documentados, las necesidades rurales simplemente no existen para las entidades financieras. Así que para cerrar el análisis de hoy, dejemos esta pregunta en el aire. Hemos recorrido el clima único de este bosque, entendido la importancia vital de su suelo arcilloso y explorado lo complejas que son las dinámicas humanas a su alrededor. Pero la clave de todo es que tener datos técnicos rigurosos es la mejor arma posible para empoderar a una comunidad rural. Es lo que les permite defender su patrimonio natural, gestionar sus recursos y plantarle cara a los desafíos climáticos. La historia del gigante es una demostración clara de que cuando unimos la ecología con la organización comunitaria, el futuro pinta muchísimo mejor. ¿Nos parece fascinante?